Sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Esta queja de Jesús, que expresa su dolor interior ante las motivaciones que seguían los hombres que le buscaban, desgraciadamente se reproduce mucho en nuestras vidas. Buscamos a Dios por lo que obtenemos de Él, pero muchas veces nos olvidamos de que Dios siente, de que Dios no es una máquina a la que tú le pides que te dé un refresco o que te satisfaga en tus necesidades y Él te la concede sin que Él sienta nada. Dios siente porque ama. Y porque ama, se compadece de nosotros. Y porque se compadeció de nosotros, de nuestro extravío y de la esclavitud a la que estábamos sumidos, la esclavitud del pecado, por esa razón envió a su Hijo al mundo. Entregó lo más precioso que tenía para salvar a los hombres que habíamos sido infieles, que habíamos dado la espalda a Dios y que evidentemente no nos merecíamos tal entrega, tal sacrificio. Sin embargo, Dios da como Él es y no da como nosotros somos o nos merecemos. Y porque da como es, da generosamente, da sin medida, da sin esperar que nosotros le demos anticipadamente algo. Sin embargo, aunque Dios no nos necesita para ser Dios, porque lo es independientemente de que nosotros le tributemos mayor o menor cariño, de que nosotros seamos fieles o no a su voluntad, aunque Dios no nos necesita, sin embargo Dios ama. ¿Y por qué ama? Cuando uno ama, quiere la respuesta del ser amado. Por eso creo que después de tantos siglos de cristianismo, muchas veces nosotros vivimos en una dinámica distinta, en una psicología, en una forma de actuar y de pensar distinta a la de Dios. Dios actúa por amor. ¿Cuántas veces nosotros actuamos solamente por interés, por egoísmo? Legítimo ese interés en muchos casos, no digo que no. Cuando estamos necesitados, tenemos derecho a pedir, pero solo tenemos derecho a venir cuando estamos necesitados, y si todo nos va bien o estamos enfadados con Dios porque no nos concede lo que queremos, entonces, como respuesta ante esa negativa de Dios, ¿le damos la espalda? ¿Tenemos derecho a tratar a Dios de esa manera? Dios no actúa de esa forma. No nos trata como merecen nuestros pecados, sino porque es rico en misericordia, se compadece de nosotros, ama el primero, entrega a su Hijo al mundo para que Él, muriendo y resucitando, nos rescate de la esclavitud del pecado. Por eso creo que tenemos que revisar nuestra actitud para con Dios. ¿De verdad yo actúo por amor? Algunos dicen, es que yo no siento a Dios como para poder amarle. Lógicamente, a Dios no se le siente como a la persona que está a tu lado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros en el trabajo.
pero a Dios se le experimenta también. Y tu corazón siente la cercanía de Dios, y cuando correspondes a Dios experimentas la alegría y la felicidad de haber hecho lo que tenías que hacer, de haber correspondido a Dios. Habrá veces que te encuentres en la noche oscura, donde tu alma no sienta normalmente la cercanía del Señor, pero esas son ocasiones muy concretas, son espacios de tiempo reducidos, salvo que Dios te mande alguna prueba, como a veces le ocurría a los santos o los místicos. Recuerdo haber leído cómo Madre Teresa estuvo 40 años padeciendo una sequedad espiritual atroz. Y luego tuvo un pequeño intervalo a los 20 años y otros 20 años más, 40 en total, de sequedad espiritual. Pero Dios sabe muy bien a quién le concede cada cosa, y sabía muy bien quién era Madre Teresa y por qué le podía pedir a ella que viviera en esta sequedad. Pero por regla general, Dios no actúa así con los que somos débiles, con aquellos que no aguantaríamos dicha sequedad y que por lo tanto necesitamos sentir su cercanía. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que buscamos el alimento que perece, que buscamos a Jesús porque le hemos visto multiplicar los panes y los peces y queremos saciarnos físicamente y nos olvidamos de lo más importante, que el hombre no es solo cuerpo, el ser humano también es alma. Y si tu alma está enferma, solo Dios puede sanarla. Por eso, que el Señor encuentre en nosotros la respuesta a la que tiene derecho. ¿Y cuál es la respuesta? La conversión. Creer en Jesús, creer en el amor de Dios Padre, buscar a Dios no por interés, sino por amor. ¿Que le necesitamos? Obviamente que sí. Vengamos a pedir, somos hijos. Pero preguntémonos, ¿y como hijos estoy cumpliendo con mis deberes? ¿Como hijos estoy amando a Dios como Él necesita y se merece? ¿O por el contrario, Dios estará quejoso conmigo porque solo pido, porque solo vengo cuando estoy necesitado y me olvido de Él cuando creo que no le necesito? Trabajad, dice el Señor, por el alimento que no perece. Eso implica ver la vida con otros ojos, ver mi relación con Dios con otros ojos, no los ojos del interés, sino los ojos del amor, de la gratitud. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.